Muy bien, vamos a ver ahora los músculos ventrales del cuello, los músculos anteriores. Nosotros veíamos que los músculos que eran anteriores iban a ser los músculos prevertebrales y músculos que son músculos del hueso hioides, ¿ok? Entonces, vamos a ver primero a los músculos del hueso hioides y después a los músculos prevertebrales. Esto que está aquí es el hueso hioides, ¿ok? Y vamos a ver que existen músculos que decimos que son músculos del hueso hioides que van a llegar a insertarse o van a tener algún tipo de relación con el hueso hioides. Aquellos que estén por encima son llamados de músculos suprayoideos y los que estén por debajo son llamados de músculos infrayoideos. Y ahora le vamos a ver aquí a los músculos infrayoideos. ¿Cuáles son los músculos infrayoideos? Van a ser dos superficiales y dos profundos. De esa manera se clasifican. Los superficiales van a ser este músculo que vemos aquí de color rojo, que vamos a pintar aquí, que es el homoioideo, ¿ok? Y el otro músculo va a ser el esternoioideo, que es este verde que estamos viendo aquí, que estamos pintando de este lado, ¿ok? Entonces, estos son músculos infrayoideos superficiales. ¿Cuáles son los músculos infrayoideos profundos? Vuelvo a repetir, este es el homoioideo y este es el esternoioideo. ¿Y cuáles son los músculos infrayoideos profundos? Vamos a sacar aquí y vamos a pintar. Esto que estamos viendo aquí es el músculo esternotiroideo y este que estamos viendo aquí es el músculo tiroideo. ¿Ok? Entonces son dos músculos superficiales y dos músculos profundos de cada lado, ¿sí? Y aquí le vamos a ver este músculo que estamos viendo aquí, que es el músculo homoioideo. El músculo homoioideo es un ejemplo de músculo digástrico. ¿Por qué estoy diciendo que es un ejemplo de músculo digástrico? Porque es un músculo que presenta un tendón intermedio y dos vientres musculares, un vientre muscular superior y un vientre muscular inferior, ¿ok? Y estos músculos son bastante fáciles de recordar porque el nombre del músculo ya nos está indicando el sitio de inserción. Fíjense, homoioideo, ¿dónde se estaría insertando? Homo de omóplato, ¿ok? Viene y se inserta en el borde superior o viene desde el borde superior del omóplato. Va a presentar un tendón intermedio que entra en relación con la vena yugular interna y presenta su vientre superior que viene a insertarse aquí en el cuerpo de nuestro hueso hioides, ¿ok? Entonces esto sería nuestro músculo homoioideo. Ahora vamos a ver aquí al músculo esternoioideo. También se le puede llamar de esternocleidoioideo. ¿Por qué esternocleidoioideo? Cleido de clavícula, ¿ok? Esternocleidoioideo. Aquí se está insertando en la cara posterior de nuestro manubrio del esternón, ¿ok? ¿Dónde más? En el un cuarto medial de nuestra clavícula, del borde posterior de nuestra clavícula, ¿ok? Y también se va a insertar en el primer cartílago costal. Entonces, ¿dónde se está insertando nuestro músculo esternoioideo? En la cara posterior del esternón, en un cuarto medial de nuestra clavícula y también aquí en nuestro primer cartílago costal. Y desde ahí, este músculo esternoioideo se dirige también a insertarse en el cuerpo del hueso hioides. ¿Ok? Muy bien. La inervación ya vamos a hablar todos juntos de una vez. ¿Sí? Muy bien. Ahora, veamos aquí al esternotiroideo. Fíjense, este cartílago que estamos viendo aquí, este es un cartílago de la laringe que es llamado de cartílago tiroides. ¿Ok? Entonces el músculo dice esternotiroideo, ¿dónde se estaría insertando? Y fíjense, esto ya es un músculo profundo infrayoideo, ¿sí? ¿Dónde se inserta esto? En la cara posterior del manubrio del esternón, ¿ok? También aquí en el primer cartílago costal y desde ahí se dirige hacia la línea oblicua del cartílago tiroides. El cartílago tiroides a este nivel presenta como una línea que es llamada línea oblicua del cartílago tiroides, ¿sí? Y es en ese sitio donde viene a fijarse nuestro músculo esternotiroides, ¿sí? Ahora, el músculo tiroideo es el músculo que se va a insertar también en la línea oblicua del cartílago tiroides y desde ahí se va a dirigir hacia lo que sería el cuerpo de nuestro hueso hioides y también sobre su asta mayor, ¿ok? Entonces, estos son los músculos infrayoideos. Vamos a ver mejor aquí sus inserciones. Fíjense aquí.
nuestro homoioideo se inserta en el borde superior de la escápula. Esta es una vista anterior de una escápula. Este es el borde medial, el borde lateral, aquí estaría, y aquí estaría el borde superior. Estos son todos músculos que vemos aquí insertándose en la escápula. Y fíjense, este es el borde superior de la escápula. Y medial a la escotadura supraescapular, que estaría aquí a este nivel, medial a ella, aquí nosotros encontramos este músculo que aquí se seccionó. Esto que está aquí es el músculo homoioideo, ¿ok? Entonces desde este sitio esto va a ascender para insertarse aquí en el cuerpo de nuestro hueso ioides, ¿sí? Muy bien, y aquí estamos viendo un poquitito de lo que serían ya a los músculos, el esternotiroide, que sería esternotiroide, sería este que estamos viendo aquí, y esto que está aquí sería el esternoioides, ¿ok? Y aquí vemos perfectamente como el esternotiroides, esta es una, para que entiendas, es como si fuese que nosotros seamos la columna vertebral y estamos mirando al esternón desde atrás. Y aquí le vemos entonces a este músculo, decíamos que es el esternotiroides. ¿Dónde se inserta el esternotiroide? Se va a insertar en la cara posterior del manubrio esternal y en la cara posterior de nuestro primer cartílago costal. Y de ahí se dirige el esternotiroide, que sería este que estamos viendo, hacia la línea oblicua del cartílago tiroides. Y esto que está aquí es el esternoioide. Si ustedes se fijan, ya aquí a este nivel estaría la clavícula. Entonces esto logra insertarse en la cara posterior del manubrio, en la clavícula y también en el primer cartílago costal, ¿sí? Y desde ahí el esternoioides, eso ya va a insertarse al cuerpo del hueso ioides, ¿ok? Muy bien, entonces aquí podemos ver bien esas inserciones, ¿sí? Y aquí es nuestro músculo tiroides, ¿sí? Ahora, ¿cómo están inervados estos músculos? Todos los músculos infraioideos están inervados por el asa cervical, excepto el músculo tiroideo. Siempre existe un excepto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que es el asa cervical? Nosotros vamos a ver aquí. Estos son los nervios espinales, ¿ok? Esto sería el primer nervio cervical, que sería nervio espinal, que sería el C1, C2, C3, C4, C5, ¿ok? Estos nervios espinales van a formar plexos nerviosos y vamos a ver que de estos plexos nerviosos, del plexo cervical profundo, van a salir ramas que inervan a estos músculos. Y fíjense aquí, este es el primer nervio cervical. Origina aquí una rama y vamos a seguir a una de sus ramas. Sería este que estamos viendo, ¿ok? Este sería una rama de C1 que viene hacia acá, ¿ok? Ahora, si nosotros vemos aquí, C2 y C3 dan una rama también que van a unirse, y fíjense cómo estas ramas que vienen de C2 y C3 se unen con la rama que viene de C1, ¿ok? Esto es llamado de asa cervical. ¿Cómo se forma el asa cervical? Por una raíz superior que viene de una rama que viene de C1 y una raíz inferior que viene de unas ramas que se unen de C2 y C3. Esto forma la raíz inferior y al unirse forman el asa cervical, ¿ok? Antiguamente esta asa cervical era llamada de asa del hipogloso, ¿ok? El asa del hipogloso está mal llamada, o decirle asa del hipogloso. ¿Por qué? Porque se creía antes que este nervio nacía del nervio hipogloso. Fíjense, este nervio que tenemos de este color diferente, este es el nervio hipogloso. Es un nervio motor de la lengua. Y aquí está pintado, ¿ok? Pero en un cadáver, en un ser humano, sería de un mismo color. Fíjense aquí, este nervio hipogloso comparte su envoltura con el primer nervio cervical, ¿ok? La envoltura es llamada de perineuro, están envueltos por una misma, una misma envoltura, por una misma ropa, ¿ok? Entonces, ¿qué se creía antes? Se creía que del nervio hipogloso descendía esta rama, ¿sí? Y después se vio que en realidad no era una rama del hipogloso, sino que era una rama que venía aquí de el primer nervio cervical. Entonces es muy importante aclarar eso, porque tal vez ustedes pueden encontrar en nuestro mismo libro, dice que esto es llamado de asa del hipogloso
y que los músculos son inervados por el asa del hipogloso. ¿Ok? No es asa del hipogloso, sino que es asa cervical. ¿Sí? Muy bien. Entonces decimos que todos los músculos están inervados por el asa cervical, o mal llamada asa del hipogloso, excepto el músculo tiroideo. ¿Por qué el músculo tiroideo no? Porque el músculo tiroideo recibe una rama directa de C1. ¿Ok? Y fíjense aquí, vamos a ver esto. Aquí estaría nuestro primer nervio cervical. Fíjense que vemos que da una rama aquí. Este es el primer nervio cervical. ¿Ok? Y fíjense, este nervio que está descendiendo aquí, este es el nervio hipogloso. Aquí, esta primera rama del nervio cervical desciende aquí para formar el asa cervical. ¿Ok? Que ya vimos que tiene una raíz inferior que se forma por C2 y por C3. ¿Ok? Sigámoslo aquí a nuestro C1. Fíjense, decíamos, esta asa cervical va a inervar a todos los músculos infrayoideos excepto al músculo tiroideo. ¿Cómo está inervado el músculo tiroideo? Y sigámosle aquí. Fíjense, el C1, el primer nervio cervical, continúa con el nervio hipogloso. Y fíjense aquí, este primer nervio cervical, de ahí se desprende una rama que viene al músculo tiroideo. Este es el músculo tiroideo. Entonces, ¿cómo está inervado el músculo tiroideo? Por una rama directa que viene del primer nervio cervical, del C1. ¿Ok? Y ustedes, si ven en el libro, tal vez en la cuarta edición todavía dice que el músculo tiroideo está inervado por el nervio hipogloso. ¿Ok? No es el nervio hipogloso. Aquí le volvemos a ver que son dos nervios totalmente diferentes. Aquí viene el nervio del hipogloso y este nervio se dirige a la lengua. ¿Ok? Y antiguamente se creía que del nervio hipogloso salía esta rama. Ahora ya sabemos que es una rama que viene del primer nervio cervical. ¿Ok? Entonces, en resumen, ustedes tienen que anotar ahí cómo están inervados los músculos infrayoideos. Todos están inervados por el asa cervical, este que estamos viendo aquí, que se forma por una raíz superior que viene de C1 y una raíz inferior que viene de C2 y C3. Todos están inervados excepto ¿quién? El músculo tiroideo. Aquí le vemos al asa cervical, ¿ok? Y fíjense que no da ramas para nuestro músculo tiroideo. El nervio del tiroideo, del músculo tiroideo, nace de una rama directa que viene de C1, ¿sí? Muy bien, entonces esa sería la inervación de estos. Muy bien, ahora vamos a ver aquí a los músculos suprayoideos. Los músculos suprayoideos tal vez cueste un poquitito su inserción porque se van a insertar en huesos del cráneo que todavía no vimos. Pero vamos a intentar de ver algunos accidentes anatómicos que tal vez nos sirvan para reconocer estos músculos. Vamos a marcar aquí, fíjense, eso que estamos marcando ahí, eso es la apófisis mastoides, ¿ok? Es una parte de este hueso que estamos viendo aquí, que es el hueso temporal, ¿sí? Aquí marcamos este hueso que está aquí, esta porción del hueso temporal también, que es la apófisis estiloides, ¿ok? Entonces, aquí se estaría insertando un músculo que también vamos a estudiar, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a marcar también aquí, fíjense esto que está aquí, estamos viendo la mandíbula y estamos viendo esta línea que vemos aquí, esto es llamado de línea miloioidea, ¿sí? Esta entonces sería la línea miloioidea. Muy bien, ¿qué más? Si vemos aquí desde esta vista, esta sería nuestra línea miloioidea, ¿ok? Y aquí vamos a ver, fíjense estas salientes óseas. Aquí tendríamos 4 salientes, 2 superiores y 2 inferiores. Esas son llamadas de apófisis geni. Tenemos las apófisis geni superior y tenemos las apófisis geni inferior, ¿ok? Muy bien, entonces quiero que recuerden que estas apófisis se llaman apófisis geni, ¿sí? Y aquí marcamos también una pequeña depresión a este nivel en la mandíbula que es llamada de fosita digástrica, ¿sí? Muy bien, ¿cuáles son los músculos entonces que nosotros vamos a estudiar ahora? Fíjense, esto que estamos viendo aquí, este es el músculo digástrico. El músculo digástrico, ya su nombre dice, el digástrico, cuando nosotros decimos, estamos diciendo que tiene dos vientres, un vientre posterior y un vientre anterior. Este sería, ¿ok? Este es el vientre anterior del digástrico del otro lado. Entonces, ¿cuál es el músculo digástrico? Es todo esto. ¿Cuáles son las partes del músculo digástrico? Presenta un vientre posterior, un tendón intermedio, que sería esto que estamos viendo aquí,
y un vientre anterior, que sería esto que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama este músculo? Se llama músculo digástrico. ¿Dónde se estaría insertando? Y ya veíamos y vamos a ver después en la apófisis mastoide existe una pequeña incisura que es llamada de incisura mastoidea, o también se le puede llamar de ranura digástrica. Y desde ese sitio esto desciende, vamos a ver que va a pasar por un ojal, que es un ojal que le hace el músculo estiloioideo, presenta su tendón intermedio, pasa por una polea de refracción de nuestro músculo digástrico y después se continúa con su vientre anterior. ¿Ok? Entonces sería nuestro digástrico. Esto que estamos marcando aquí, este es el músculo estiloioideo. Disculpen, el digástrico llega aquí hasta la fosita digástrica que veíamos recién en el hueso. Este que está aquí es nuestro músculo estiloioideo. ¿Dónde se inserta? Y ya decíamos que esta apófisis que estaba aquí era la apófisis estiloides. Entonces el músculo que se inserta ahí es el músculo estiloioideo. Fíjense, aquí el músculo estiloioideo a este nivel le hace un ojal al tendón intermedio de digástrico. ¿Qué significa ojal? Es como si fuese, imagínense ustedes una aguja, una agulla, como ustedes le llamen. Fíjense, en un extremo presenta la punta que es más afilada y en el otro extremo es como si fuese que deja un espacio para hacer pasar el hilo. ¿Ok? Y es eso lo que ocurre aquí con el músculo estiloioideo. A este nivel hace un ojal por donde va a pasar el tendón intermedio del digástrico. Y de ahí viene nuestro músculo estiloioideo a insertarse en el cuerpo de nuestro hueso ioides. ¿Ok? Muy bien. Este que estamos viendo aquí es el músculo miloioideo. Recién cuando veíamos en el hueso decíamos que había una línea que era llamada de línea miloioidea. ¿Ok? Y en esa línea miloioidea, en la parte interna de la mandíbula, del cuerpo de la mandíbula, ahí se está insertando el músculo miloioideo. ¿Ok? De un lado y del otro lado. ¿Qué ocurre con el músculo miloioideo? Se unen en la parte media en una estructura fibrosa que es llamada de rafe miloioideo. ¿Ok? Esto sería el rafe miloioideo y de ahí esto se dirige hacia el cuerpo de nuestro hueso ioides. ¿Ok? Muy bien, entonces sería eso. Y aquí, otra vez en esta imagen, fíjense, esto es mirando al músculo miloioideo desde abajo y esto es mirando desde arriba. Fíjense, este sería el músculo miloioideo que nosotros vemos que es como si fuese que esté formando el piso de la cavidad bucal. Es considerado como el músculo del piso de la cavidad bucal. Y decíamos aquí, se inserta en la línea miloioidea, va en el medio, se inserta con el del otro lado en una estructura fibrosa que es llamada de rafe miloioideo y de ahí vienen a insertarse en el cuerpo del hueso ioides. Aquí no vemos el rafe porque está siendo cubierto por este músculo que vamos a estudiar ahora. Y aquí sí le vemos al rafe miloioideo desde una vista inferior, ¿sí? Muy bien, y este músculo que estamos viendo aquí, si ustedes recuerdan, les dije que aquí habían 4 apófisis genis, 2 superiores y 2 inferiores. Las apófisis geni inferiores sirven para la inserción de este músculo que es llamado de músculo genioioideo. ¿Ok? El músculo genioioideo es un músculo que se inserta en la apófisis geni inferior. Tienen que recordar que es inferior porque en la apófisis geni superior se inserta en un músculo de la lengua, el genio gloso. Entonces, desde ahí esto se dirige hacia nuestro cuerpo del hueso ioides. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los músculos supraioideos? El digástrico, el estiloioideo, el miloioideo y el genioioideo. Nosotros usamos siempre una mnemotecnia para recordar que dice diga de digástrico, estilo de estiloioideo, diga estilo, mi de miloioideo, ¿ok? Diga estilo mi general, G de genioideo, ¿ok? Entonces diga estilo mi general nosotros utilizamos. Muy bien. Aquí otra vez le vemos a nuestro, fíjense, a nuestro músculo digástrico con su vientre posterior. Esto se estaría insertando aquí. Esto es la incisura mastoidea o también llamada de ranura digástrica. Este sería su tendón intermedio y aquí vendría su vientre anterior que viene a insertarse en la fosita digástrica, ¿sí? Muy bien, y aquí esto que decíamos, esto sería nuestro hueso ioides. Aquí el vientre posterior del digástrico, el tendón intermedio y el vientre anterior.
Y fíjense cómo aquí hasta el gato se sorprende de lo que pasa aquí a este nivel, que viene aquí nuestro músculo estiloioideo y fíjense lo que le hace el estiloioideo, va a hacerle el ojal, está pasando externa e internamente sobre el tendón intermedio del digástrico y viene a insertarse en el hueso hioides, ¿ok? Muy bien, entonces van a recordarse de esto, ¿sí? Muy bien, y aquí vemos cómo este tendón intermedio no solamente pasa por el ojal del músculo estiloioideo, sino que vamos a ver que a este nivel va a pasar por esta polea. Fíjense, esta polea se inserta en el hueso hioides y vuelve al hueso hioides, en una estructura fibrosa, ¿ok? Y el tendón intermedio del digástrico se desliza en esta polea que es llamada de polea de refracción del músculo digástrico, ¿sí? El músculo digástrico como tal no viene a insertarse en el hueso hioides, sino que está fijo al hueso hioides o está conectado al hueso hioides por esta polea que es la polea de refracción del músculo digástrico, ¿sí? Que veríamos aquí de esta manera. Fíjense, entonces este es el vientre posterior, el tendón intermedio, esta es la polea de refracción del músculo digástrico que se está fijando en el hueso hioides y este es su vientre anterior, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver su inervación. Fíjense aquí, desde una vista inferior, esta es la apófisis mastoides y esta es la apófisis estiloides. Y aquí nosotros encontramos un foramen. Este foramen que estamos viendo aquí es llamado de foramen estilomastoide. ¿Ok? Bastante fácil de recordar. ¿Por qué? Porque está entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoide. ¿Cómo se va a llamar si está entre los dos? Foramen estilomastoide. ¿Ok? Y por este foramen estilomastoide sale del cráneo un nervio que es llamado de nervio facial, ¿ok? Si nosotros vemos aquí el vientre posterior del digástrico, vientre anterior, nuestro músculo estiloioideo, fíjense aquí, ahora sí, este es nuestra apófisis estiloides y esta es la apófisis mastoides. Y aquí estaría el foramen estilomastoide, ¿sí? ¿Y quién sale por ahí? Va a salir el nervio facial. Este nervio facial vamos a estudiar más adelante, que termina originando aquí dos ramas terminales o dos troncos. Y vamos a ver que del nervio facial va a salir ramas para inervar a quién, a esto que estamos viendo aquí, que es el vientre posterior del músculo digástrico, y también va a salir ramas para inervar a quién, al músculo estiloioideo. ¿Ok? Muy bien, por su proximidad, entonces el nervio facial al salir aquí del foramen estilomastoideo ya origina ramas para el vientre posterior del digástrico y para nuestro músculo estiloioideo. ¿Ok? Y fíjense que estoy diciendo para el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Por qué estoy diciendo vientre posterior del músculo digástrico? Porque el vientre anterior va a tener otra inervación, ¿sí? Entonces significa que el músculo digástrico va a presentar doble inervación. Y aquí en esta imagen del atlas vemos, fíjense, este es nuestro nervio facial, este es el vientre posterior del digástrico y fíjense cómo de aquí sale ramas para el vientre posterior del digástrico, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿cómo estaría inervado el vientre anterior del digástrico? Nosotros vamos aquí, fíjense, esta es la línea miloioidea, voy a marcar, esta es la línea miloioidea, que sirve para la inserción del músculo miloioideo, ¿sí? Muy bien, fíjense en este nervio. Este nervio que estamos viendo aquí es el nervio mandibular. El nervio mandibular es una rama del nervio trigémino. Y este nervio mandibular va a terminar dando dos ramas. Un nervio que es el nervio lingual, este que estamos viendo aquí. Y el otro nervio es el nervio alveolar inferior, que es este que estoy marcando, ¿sí? El nervio alveolar inferior es el nervio que va a ingresar dentro de este foramen que estamos viendo aquí, que después va a dirigirse dentro de este hueso y va a recoger la inervación sensitiva de los dientes que estarían aquí en la parte inferior o estarían aquí en la mandíbula, ¿ok? Entonces, este es el nervio alveolar inferior, ¿sí? Fíjense aquí, este nervio alveolar inferior antes de ingresar origina una rama, un nervio, este pequeñito que es llamado nervio miloioideo, que si vemos en esta imagen, aquí nosotros veríamos este surco, ¿ok? Ahí estaría alojado ese nervio con sus vasos. ¿Cómo se va a llamar este surco? Se llama surco miloioideo, ¿ok? Ojo que es diferente, esta es la línea miloioidea y este es el surco miloioideo. La línea miloioidea para la inserción del músculo miloioideo. Ahora, el surco miloioideo para el paquete vasculonervioso miloioideo,
¿sí? Y fíjense lo que nosotros estamos haciendo aquí. Vamos a colocar ahora aquí lo que marcamos, esta es la fosita digástrica, para señalar que ahí estaría viniendo nuestro vientre anterior del músculo digástrico. ¿Ok? Entonces, fíjense, colocamos al nervio mandibular y a sus dos ramas terminales, al nervio lingual y al nervio alveolar inferior, que es el que va a ingresar adentro. Y el nervio alveolar inferior decíamos que aquí va a originar al nervio miloioideo. Y fíjense, este nervio miloioideo va a venir aquí y va a inervar al músculo miloioideo que se estaría insertando aquí. ¿Ok? Y no solamente al músculo miloioideo, sino que también vemos que viene a inervar aquí a quién, al vientre anterior del músculo digástrico. Entonces, ¿cómo está inervado el músculo digástrico? Es un músculo que presenta una doble inervación. El vientre anterior está inervado por el nervio miloioideo, que es una rama del nervio alveolar inferior, que es una rama del nervio mandibular, que es una rama del nervio trigémino. ¿Ok? Ahora, ¿cómo está inervado el vientre posterior? Está inervado por una rama del nervio facial que vimos en el slide anterior. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto sería nuestro músculo digástrico. Ya sabemos la inervación del digástrico y del músculo estiloioideo, ¿sí? Ahora veamos aquí al músculo miloioideo. Aquí otra vez, para que entiendan, este es nuestro trigémino. Es un nervio que va a dar tres ramas. Fíjense aquí, un oftálmico, un maxilar y un mandibular. Y este es el mandibular, es el que decíamos que va a dar como rama terminal el nervio lingual y el alveolar inferior. El alveolar inferior es el que va a ingresar dentro de la mandíbula por el conducto alveolar inferior, y antes de ingresar origina al nervio del músculo miloioideo, que vemos aquí por transparencia que viene a inervar a quién, al músculo miloioideo y al vientre anterior del músculo digástrico. ¿Ok? Entonces ya sabemos la inervación de los tres músculos: músculo miloioideo por el nervio del miloioideo, músculo estiloioideo por una rama del nervio facial. El músculo digástrico presenta una doble inervación, que decíamos vientre posterior por el nervio facial y el vientre anterior por una rama del nervio miloioideo, ¿sí? Muy bien, y vamos a ver el músculo genioideo también. Aquí le vemos otra vez para ver la inserción de nuestro músculo miloioideo. Decíamos aquí en la línea miloioidea, ellos van a dirigirse hacia este rafe, que es llamado el rafe miloioideo, en donde se reúne el miloioideo de un lado con el del otro, y de ahí vienen al cuerpo del hueso ioides. ¿Ok? Muy bien. Y aquí le vemos a nuestro músculo genioideo. Fíjense, este es el músculo genioideo que se estaría insertando aquí en la apófisis genio inferior y va al hueso ioides, ¿sí? Muy bien. Esto otra vez para ver la inervación. Y aquí vamos a ver, fíjense, esto es lo que nosotros recién veíamos. Antiguamente, la inervación del músculo genioideo se decía que era por el nervio hipogloso. En realidad no es por el nervio hipogloso. Si ustedes ven el libro, tal vez encuentren todavía eso. El nervio C1, que hace rato ya estudiamos, que estaba inervando al músculo tiroideo, este nervio C1 acompaña al nervio hipogloso hacia la lengua, ¿ok? Y es ese nervio C1, si nosotros vemos aquí, es este nervio C1 que acompaña aquí a nuestro hipogloso. Fíjense, de aquí sale el nervio para el músculo tiroideo, y este es el que también se va a ir a inervar al músculo genioideo, ¿ok? Entonces el músculo genioideo está inervado por una rama que viene de C1, ¿ok? Antiguamente se creía que iba a inervar al músculo genioideo, iba a ser el nervio del hipogloso. Hoy ya sabemos que no es así, ¿sí? Muy bien, entonces serían esos los músculos supra e infraioideos, ¿sí? Ahora vamos a verle aquí a los músculos que van a ser los músculos prevertebrales. Y aquí vamos a ver también algunas cositas que tal vez nos resulte de interés para aprender a los músculos prevertebrales. Fíjense, esto que estamos viendo aquí es el hueso occipital, ¿ok? Este foramen que estamos viendo aquí es llamado de foramen magno, y por delante del foramen magno existe esta prolongación ósea. Esto que estamos viendo aquí es llamado de porción basilar del occipital, ¿ok? Entonces les muestro esto porque vamos a ver qué músculos se van a insertar aquí.
Y también aquí vamos a ver, esta es la porción petrosa del hueso temporal, que también vamos a ver que ahí se insertan estos músculos, ¿sí? Muy bien, ¿cuáles son los músculos? Y vamos a ver aquí que tenemos al músculo recto anterior de la cabeza, que es este pequeñito que estamos viendo aquí, ¿ok? ¿Dónde se está insertando el recto anterior de la cabeza? Esta es una vista anterior, ya aquí viene en un plano profundo por delante de la columna vertebral, y fíjense, este es el recto anterior de la cabeza. ¿Dónde se está insertando? Fíjense, esta es la primera vértebra cervical. Si ustedes recuerdan, la primera vértebra cervical tenían masas laterales unidas hacia adelante y hacia atrás por los arcos anterior y posterior, ¿ok? Y fíjense, el músculo recto anterior de la cabeza se inserta en la masa lateral del atlas y en la apófisis transversa del atlas, y desde ahí esto se va a dirigir a esta porción ósea. Aquí no da para ver también así, pero desde ahí vienen a insertarse en lo que sería en la porción basilar del occipital, y también viene aquí a la porción petrosa del temporal, ¿ok? Entonces ahí sería el sitio de inserción del músculo recto anterior de la cabeza, y esto está inervado por ramas del plexo cervical profundo. Específicamente para este músculo nace del primer nervio cervical, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a marcar el siguiente músculo, que es este que estamos viendo del lado izquierdo. Estamos señalando, estamos marcando del lado derecho, se cortó, pero aquí vemos sus sitios de inserción, ¿ok? ¿Cómo se llama este músculo? Es el músculo largo de la cabeza, ¿ok? ¿Dónde se está insertando? Vamos a ver que este músculo también aquí arriba se estaría insertando en la porción basilar del occipital, ¿ok? Ahora, ¿dónde se va a insertar hacia abajo? Vamos a volver a sacar esto, o por transparencia, y vamos a ver aquí, fíjense, esto es el atlas, ¿ok? Que es la primera vértebra cervical. Esto es el axis, que es la segunda vértebra cervical. Y esta ya es la tercera vértebra cervical. Vamos a sacar todo, fíjense, esta es la tercera vértebra cervical. Entonces el músculo largo de la cabeza viene a insertarse específicamente en el tubérculo anterior de la apófisis transversa, desde la C3, y esta es la C3, C4, C5 y C6, ¿ok? Entonces el músculo largo de la cabeza se extiende desde la porción basilar del occipital, y de ahí se dirige a insertarse en el tubérculo anterior de la apófisis transversa desde la C3 hasta la C6, desde la tercera vértebra cervical hasta la sexta vértebra cervical, ¿ok? Y también está inervado por el plexo cervical profundo, ¿sí? Muy bien, y vamos a ver aquí al músculo largo del cuello, que es este músculo que vamos a ver aquí. Todo esto que estamos viendo aquí, fíjense, esto que estamos marcando, todo esto es el músculo largo del cuello. Se extiende desde lo que sería aquí, desde el atlas hasta lo que sería nuestra tercera vértebra torácica. Okay, es un músculo entonces bastante extenso, ¿sí? Muy bien, y vamos a ver que este músculo va a presentar una porción oblicua, que sería esta que estamos marcando aquí, una porción oblicua descendente, ¿ok? Una porción oblicua ascendente, que sería esta que estamos viendo aquí, y una porción longitudinal, que sería esa que estamos viendo aquí, ¿ok? ¿Dónde se estaría insertando esta porción oblicua descendente? Viene a insertarse aquí en el tubérculo anterior, desde lo que sería la C3, la C4, la C5 y la C6, ¿ok? Esta sería la porción oblicua descendente. Aquí vamos a ver la porción oblicua ascendente, donde se está insertando, y vemos que va a insertarse en el tubérculo anterior de la C4, la C5 y la C6, ¿ok? Muy bien, y esto ya estaría aquí a nivel de la cara anterior del cuerpo de la T3. Y la porción longitudinal, que sería esta que estamos viendo aquí, viene desde el tubérculo anterior del atlas hasta lo que sería el cuerpo de la tercera vértebra cervical. Entonces, el músculo largo del cuello es bastante largo, bastante, así como dice su nombre, que se extiende desde la C1 hasta la T3, ¿ok? Muy bien, entonces sería eso. Y esto también está inervado por rama del plexo cervical profundo, y específicamente la inervación sale del primero al cuarto nervio cervical, ¿sí?